Bueno, buenos días a todos. Puede tomar su asiento. Así que algunos tuvieron la revelación de venir solos. Está muy bien. Después te preguntan, ¿cómo estuvo? No, estuvo lindo, estuvo lindo. Hay algunas cosas que tendrías que haber escuchado, tengo que decirle. Como que uno lo demás lo asume. Bueno, es bueno que estemos en esta mañana y que podamos compartir algunos principios, algunos conceptos, buscando de alguna manera que Dios revele ciertas cosas que van a producir cambios en nuestra vida. La diferencia, les decía ayer, entre el adquirir conocimiento y el tener revelación es el trabajo del Espíritu, ¿sí? Porque adquirir conocimiento lo puede hacer cualquiera, pero revelación solamente puede ser otorgada por Dios. Por eso nos volvemos dependientes. Entonces, cuando hemos trabajado a través del conocimiento para edificar los matrimonios, hemos hecho bien. Pero el problema es que uno sabe que cuando nace y que cuando crece no hay un manual como el manual del matrimonio, ¿no? Como tampoco hay un manual para cómo criar un hijo. Hay cosas que la va aprendiendo desde la experiencia. Y a veces estos talleres tendrían que ser dados cuando somos adolescentes, antes de que ya tengamos un montón de conflictos en el haber, ¿verdad? Entonces, a veces no hay una enseñanza, sino que la enseñanza la da la práctica y la da la experiencia, al menos desde el conocimiento natural. Toda persona pelea con eso. Y vivimos en una sociedad en donde muchos valores lamentablemente se han perdido, se han deteriorado, entonces hace que también el matrimonio se vea deteriorado y vemos cada vez menos deseos de compromiso, y la gente ya más que casarse se junta para ver si funciona, y si no, cada cual por su casa, porque no contemplan un trabajo, un esfuerzo detrás de todo eso, ni un empeño en hacer que algo verdaderamente funcione, sino que lo buscan que funcione porque tiene que funcionar, y si no nos llevamos bien, vos por tu casa y yo por la mía, y se terminó, ¿sí? Entonces vivimos un tiempo así, pero todo eso es el resultado del conocimiento no adquirido más que nada desde la experiencia, que tampoco es transmitida como en tiempos antaños, donde de pronto una mamá encargada de transmitir a sus hijas ciertas cosas y un padre encargado de transmitir a sus hijos ciertos conceptos, hacían que el día que tengan que establecer una familia tenían una enseñanza. Son cosas que hoy se ha perdido ese diálogo, se ha perdido esa enseñanza, se ha perdido el valor de la palabra, el valor del pacto, el valor del compromiso. Entonces esto ha generado una sociedad con muchos conflictos matrimoniales. Claro, porque todo lo que tiene que ver con entendimiento natural es muy limitado. Es muy limitado. Entonces lo único que puede marcar una verdadera diferencia es una obra sobrenatural. Entonces, pero Pablo dice, si no entendemos lo natural, ¿cómo vamos a entender lo espiritual? Entonces ahí donde tenemos que traer ciertos principios, ciertos conceptos naturales para poder ir entendiendo las cosas espirituales, para que se nos revelen cosas que digamos, bueno, estos son detonantes que pueden cambiar nuestro matrimonio, nuestra economía, como hicimos ayer, ¿verdad? Hablamos de principios espirituales, pero que aplicados pueden cambiar nuestra vida natural respecto de la economía, ¿sí? Entonces vamos a conjugar algunas cosas a través de esta enseñanza. Y yo necesito empezar hablándole de la iglesia, porque es el ámbito que nos convoca en el mundo espiritual para poder entender otros principios del matrimonio. Así que si usted trajo su Biblia, me gustaría que me acompañe al libro de Efesios, en el capítulo 3. Y voy a tomar el libro de Efesios, porque el libro de Efesios es un libro que el apóstol Pablo, una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y de alguna manera en esta carta, de las cuales a mí me parece una de las más apasionantes que Pablo escribió, utiliza Pablo la carta a los Efesios para revelar de alguna manera el misterio de la iglesia, ¿no? De lo que es la iglesia y de cómo es la iglesia. Ustedes recuerden que Pablo fue llevado por el Señor al tercer cielo, ¿sí? Y el Señor le mostró el diseño de la iglesia, le mostró cosas maravillosas. Y yo decía, si uno tal vez tuviera que ir al tercer cielo y Dios te muestra cosas como las que le mostró a Pablo, después uno tendría varios libros para escribir, pero Pablo reduce en poco el diseño de la iglesia. Y nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes en esto. Pues dice el verso 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ¿por cómo fue?
por revelación me fue declarado el misterio. Quiero que ustedes presten atención a esta palabra, ¿verdad? Hay un misterio. Usted sabe que un misterio sigue siendo misterio a menos que se revele, ¿sí? Entonces Pablo dice, a mí me fue dado por revelación, declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, ahí está nuevamente la palabra, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que la revelación solo puede ser dada por el Espíritu, ¿sí? Es un misterio, pero es dado a la revelación. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Luego sigue Pablo de alguna manera enumerando ciertas cosas de la iglesia. Quiero que tomemos esto, usted dirá que tiene que ver con el matrimonio, ya lo vamos a conectar. Por ahora quiero que usted vea que Pablo trata de explicar un misterio en la carta de Éfeso, y acá deja bien claro que es un misterio, y misterio usted sabe, ¿no? ¿Qué es? Un misterio, ¿sí? Entonces Pablo dice, tiene que ser revelado por el Espíritu. Yo de lo que vi, escribí brevemente, y si ustedes prestan atención, van a poder entender cuál sea el misterio. Pero no puedo más que explicarlo, porque como es un misterio, si yo te escribo mucho, te escribo poco, es lo mismo. Vas a tener que necesitar revelación para poder entender un misterio. Entonces Pablo, de alguna manera, expresa algunos matices de la iglesia. Muestra a la iglesia como una familia, muestra a la iglesia como un redil, muestra a la iglesia como la sal, muestra a la iglesia como la luz. Muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. También muestra a la iglesia como la novia de Cristo. Muestra a la iglesia como que somos ovejas para el Señor, pero muestra a la iglesia como una guerrera, como soldados. Muestra a la iglesia como sacerdotes, muestra a la iglesia como reyes, muestra a la iglesia como rocas vivas, muestra a la iglesia... O sea, él dice, yo soy perito arquitecto de todo esto, pero ¿cómo poder entender los matices tan diferentes que tiene una misma cosa? Es decir, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede ser la novia de Cristo? Es decir, o sos la novia o sos el novio. Pues decimos, la iglesia es la novia del Señor. ¿Y quién va a decir amén? Todos. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Todos. Somos la luz del mundo. Amén. Y somos sal de la tierra. Amén. ¿Qué tiene que ver la sal con la luz, verdad? O sea, vos no vas a salar un churrasco con un foco, ni vas a prender, ni te vas a iluminar con un salero. No se puede ser la novia y el cuerpo el novio. O sea, es un misterio esto, ¿verdad? O sea, no podemos ser el redil y ser las ovejas. Una oveja no puede ser soldado, quedaría fea, ¿no? Vestida de soldado. Y con una oveja no se puede conquistar una ciudad. Pero un soldado de oveja tampoco va. Y un sacerdote no necesariamente es rey. Y un rey no necesariamente es un sacerdote. No es lo mismo una piedra que una familia. No es lo mismo un monte, como dice Pablo, que es la iglesia. O sea, son tantos los matices que vos decís, esto es un misterio. Si yo no comprendo esto, ¿cómo voy a edificar esto? Por eso Pablo dice que él ha levantado ministerios, como el de apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, para provocar la unidad. Pero ¿cómo se une esto? Porque acá hay matices de cosas vivas y de cosas muertas, o sea, que no tienen vida. O sea, la sal no tiene vida, la roca no tiene vida, el monte no tiene vida, el redil no tiene vida, pero una oveja sí, un soldado sí, el cuerpo del novio sí. Es decir, la novia sí, la familia sí, la escogida sí. O sea, ¿cómo conjugo todo eso para saber qué soy? Si yo tengo que edificar. Jesús le dejó claro algo a Pedro. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno empezó a decir, tú eres el Cristo. O sea, uno dijo, tú eres Jeremías, dice la gente que sos Jeremías, otro dice que sos Juan el Bautista, otro dice que sos un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, Pedro, ni carne ni sangre te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, acabas de recibir una revelación.
¿Cuál fue la revelación que Pedro recibió? De que Jesús era el Cristo. O sea, lo que a Pedro se le reveló fue la unción que había en Jesús, el hijo del carpintero. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa ungido, es unción, es mashá en el original. Lo que a Pedro se le reveló fue la unción que había en Jesús, el hijo del carpintero. O sea, la unción que hay en el que está al lado tuyo o en la que está al lado suyo, tiene que ser revelada. Es por revelación que se ve una unción. ¿Sí? Entonces, esa revelación que Pedro tiene es la revelación que tenemos que seguir teniendo, porque Jesús le dijo a Pedro, sobre esa roca yo edificaré. ¿Quién edificará la iglesia? Jesús, es una propiedad de Él, así que Él la edificará. Pero pone ministerios por medio de los cuales va a edificar la iglesia. Y Pablo dice, yo más pequeñito de todo, pero me ha puesto como perito arquitecto, o sea, yo también soy parte. Pero si somos parte de edificar algo y no entiendo qué es lo que tengo que edificar, estoy en problema. O sea, lo peor que le puede pasar a alguien es que usted quiera levantar una propiedad en un terreno y contrate un albañil y le diga, hágame una casa. Bueno, pero ¿cómo la quiere? No sé, hágala grande. Ahí tiene ladrillo, ahí tiene cemento. O sea, sería un poco improvisado, ¿verdad? O sea, tendría que decir, mostrame los planos, o sea, decime dónde querés el baño, dónde te hago la cocina, o sea, no me podés decir, hacela así, no sé, hacé lo que te parece. No, lo que te parece no, tengo que saber qué tengo que edificar. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cualquiera que esté ministrando como un canal de Dios, tiene que de alguna manera saber qué es lo que estoy edificando para saber qué es lo que trabajo, o sea, qué es lo que tengo que formar. Porque un albañil que no tiene un plano puede cometer el error de poner el techo antes que los cimientos. Yo tengo que saber que va primero los cimientos, después las paredes, después va el techo, ¿verdad? Entonces en la iglesia, de alguna manera, para poder edificar las cosas como Dios quiere, tiene que haber un orden. Tenemos que saber que estamos edificando. Y fíjese si esto que yo le planteo a usted ya le está dando vuelta en la cabeza como diciendo, me vino a confundir. Porque cuando vos decís, o somos el novio, o somos la novia, o somos el cuerpo, o somos la familia, o somos una roca, o somos la sal, o somos... Vos decís, al final, ¿qué somos, verdad? Te genera un conflicto existencial. ¿Qué soy? Y entonces, ¿qué somos? O sea, ¿la idea cuál es? La idea es, si nosotros no encontramos base de conocimiento para algunas cosas, no vamos a saber qué poner primero. O sea, Jesús es claro en esto, edifiquemos sobre la roca, bárbaro, la roca es Cristo, pero ¿cómo empezamos a edificar sobre eso? Si yo no sé lo que tengo que edificar, ¿qué va primero? ¿El matrimonio o la iglesia? Hay una lista que hace unos años atrás era muy común que en la iglesia se repitiera y era primero Dios, después la familia, después la iglesia, después el ministerio. Esa lista que tal vez alguna vez usted la escuchó, permítame decirle que es una lista no bíblica, es más, creo que es anti. Creo que esa lista hizo muy mal. Primero porque usted no puede separar cosas que Cristo dice que van juntas, es decir, primero Dios, después la iglesia, después la familia. Primero Dios, después la familia, después la iglesia. O sea, la Biblia dice primero el reino. Punto. El reino de los cielos y su justicia. La familia no puede ser Dios por un lado, la familia por el otro, la iglesia por el otro y el ministerio por el otro. Usted tiene que tener una familia de reino, un ministerio de reino, un matrimonio de reino, es decir, no puedo, el día que yo separe matrimonio e iglesia, yo estoy en problema. Porque Pablo muestra cosas juntas para definir qué es lo que va junto y qué es lo que no. Entonces, cuando yo separo mi matrimonio y separo mi economía y separo mis hijos y separo mi ministerio y separo a Dios y separo la iglesia, yo hice una ensalada que no la voy a lograr unir nunca porque Dios no separa esto. Lo que Dios hace al darte diferentes matices es a decirte cómo yo uno esto para edificar el propósito de Dios en la tierra. Porque yo tengo un matrimonio por un lado y la iglesia por el otro. Si la iglesia no es una institución, la iglesia no son las paredes ni los ladrillos ni el cartel. La iglesia no son la silla, ni la plataforma, ni el micrófono, ni el púlpito. La iglesia son personas. Cristo compró personas. Esas personas son la iglesia. Entonces pregunto, si yo soy la iglesia, si mi esposa es la iglesia, no puedo tener la iglesia y el matrimonio. Mi matrimonio es la iglesia.
Entonces yo no puedo separar a Dios del matrimonio. Si Dios se representa como el cuerpo, es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios se identifica con la iglesia como Dios en la tierra. O sea, Dios se muestra en la tierra por medio de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Yo no puedo separar a Dios de la iglesia porque Dios y la iglesia son uno. El que está escrito en Cristo, un espíritu es con ella. Entonces cuando yo separo a Dios, separo la iglesia, separo la familia, separo el ministerio, yo nunca voy a poder unir eso, ni voy a trabajar, ni a edificar eso, hasta que yo no tome conciencia de que todas esas cosas, aunque parezcan diferentes, tienen que unirse de alguna manera. Por eso Pablo dice, a vos se te tiene que revelar cómo unir estos matices. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas que Pablo enumera que la iglesia es. Pero tengo que saber cuándo y de qué manera estos matices se dan. Por ejemplo, yo puedo en mi casa hacer un trabajo de electricidad. Yo no soy electricista, pero puedo hacer un trabajo de electricidad. Puedo cortar el césped en mi jardín y arreglar las plantas y podar el árbol. Yo puedo ponerme a pintar en mi casa, yo puedo ponerme a cocinar en mi casa, yo puedo arreglar una gotera que está en el techo en mi casa. Y yo puedo pasar tiempo con mi esposa, tiempo de calidad. Entonces, de alguna manera, yo puedo cumplir diferentes funciones. Puedo hacer un trabajo de techista, de pintor, de carpintero, de jardinero, de esposo, de amante, de cocinero. Ahora, ninguna de esas cosas me identifican por completo. Es parte de lo que soy. ¿Me está comprendiendo? Entonces la iglesia de alguna manera muestra estos matices. La iglesia hay por momentos que usted la tiene que ver como una familia. Pero por momentos usted tendrá que verla como el cuerpo de Cristo, y por momentos para ser un miembro, y por momentos tendrá que verla como la novia que se prepara para el novio, y por un momento tendrá que verla como la luz, porque cuando el mundo ve en tiniebla tiene que ser iluminado, y por momentos tendrá que verla como la sal, porque cuando no hay sabor en las cosas, lo único que puede salar verdaderamente es la iglesia. O sea, por momento encontrará la fortaleza de una roca, y por momentos será como un río vivo, por un momento será un monte para alcanzar a Dios, y en otro momento, o sea, son matices de una misma cosa, que parecen muy diferentes, pero que van juntos, ¿sí? Una persona, usted puede definir a una persona con un montón de matices diferentes, ¿sí o no? Pero no deja de ser una persona. La iglesia es una cosa. Pablo la define con muchos conceptos diferentes. Si yo tengo que edificar, tengo que saber cómo trabajar en esto y cómo unir esto. En la iglesia no hemos sabido cómo unir la iglesia con el matrimonio, con la familia y con los hijos, porque hemos entendido que iglesia sigue siendo ir al culto. Entonces decimos yo soy la iglesia, pero seguimos diciendo, bueno, me voy a cambiar, dale, apurate a cambiarte que nos vamos a la iglesia. Usted no puede cambiarse para ir a usted mismo, porque usted es la iglesia. Dice, hoy no fui a la iglesia, si yo soy la iglesia, yo no puedo ir a mí, puedo ir al culto, pero yo soy la iglesia, a donde estoy. Ahora, mi esposa también es la iglesia, sí. ¿Quiere decir que cuando yo estoy con ella, estoy con la iglesia? Sí, y ella también. Y cuando estamos juntos y estamos la iglesia con la iglesia. Si yo no logro identificar eso y verlo de esa manera, yo nunca voy a unir las cosas. Por eso mucha gente se ha comportado de una manera en su casa y de otra manera en la iglesia. Eso no deja de ser una gran hipocresía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no descubro la iglesia, ni descubro la unción, o no se me revela la unción en los lugares donde yo habito. Muchas personas ven la unción en otro y tal vez no la ven en el esposo, no la ven en la esposa. Primero porque antes no conoció, sabe quién era este, sí, quién era, pero ahora se convirtió, ahora es un ungido, guarda. Si no logro reconocer esa unción en el esposo o en la esposa, yo no estoy identificando la iglesia. No se me revela la iglesia en casa, se me revela en el templo. Entonces hay cosas que yo tengo que aprender a unir. De hecho, fíjese que Pablo lo une en enseñanza, porque en el capítulo 5, si usted me acompaña, por favor, vamos a leer a partir del verso 22, o desde el 21 si usted quiere. Dice desde el 21, 5:21, en la misma carta de Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Ahí encuentra usted otra vez la palabra misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo le voy a decir algo. Nosotros hemos tomado muchas veces este pasaje para que, como en talleres como este, podamos enseñar al hermano, ahí tienen que amar y tiene que... Nosotros hemos tomado esto para enseñar cómo tiene que ser un matrimonio. Pero Pablo escribe esto para explicar cómo tiene que ser la iglesia. O sea, usted va a descubrir que a veces sí ponemos el techo antes que los cimientos. Cuando usted empieza a leer el libro de Génesis, usted va a encontrar en el capítulo 2, a partir del verso 22, que cuando el hombre cae, Dios lo hace caer en un sueño profundo, le quita una costilla de su costado y le hace una mujer, dice que le hace una ayuda idónea. No le hizo una esposa, le hizo una ayuda idónea. Había un propósito por concretar. El Señor le dijo al hombre: señoreá, sojuzgá, llená la tierra, fructificá, multiplica. Tienen una misión. Cuando nosotros leemos que en la Escritura dice no es bueno que el hombre esté solo, en el original dice no es bueno que el hombre tenga tanto en sí mismo. Entonces él saca del hombre una costilla y de su costado le hace una ayuda idónea. Luego dicen que será carne de su carne, hueso de sus huesos, dejará al padre. O sea, hasta dice dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer, cuando Adán y Eva no tenían papá ni mamá, ¿no? Pero ya sentó un precedente. Hay que salirse de la casa para formar una familia y que ambos puedan ser una ayuda idónea. Ahora, ¿por qué volver a ese original es tan importante? Porque así como Eva fue sacada del costado de Adán, ustedes saben que Cristo fue el segundo Adán, ¿verdad? O sea, en realidad, Adán fue hecho a imagen de Cristo. Pero Cristo se manifiesta como hombre, como el segundo Adán, para recuperar lo que perdió el primero. ¿Sí? Cuando del primero, de su costilla, es sacada Eva, del segundo, de su costado, cuando fue atravesado con una lanza, dice que salió agua y sangre. Ahí nació también la iglesia, ¿sí? Del costado de Cristo, por eso es la novia. Ahora, no se puede decir que Eva y Adán fueran dos, sino que son uno, ¿verdad? Fueron sacados, ambos se complementan. Ahora, en Cristo todo hombre, toda mujer puede ser absolutamente pleno. Tenga en cuenta esto: una persona sola, un hombre solo, una mujer sola, pueden ser absolutamente plenos en Cristo Jesús. Pero el hombre y la mujer son diferentes y Dios lo planificó así, no para que la mujer sea como el hombre ni el hombre como la mujer. Somos, seremos y por siempre diferentes, y es bueno que sí sea, porque nos complementamos y nos potenciamos. Pero si somos plenos, porque algunos dicen, bueno, es la media naranja y media naranja, una naranja entera. No, la suma de una naranja entera y otra naranja entera se multiplican y se triplican, porque la suma de ambos componentes para un matrimonio en Cristo Jesús da un resultado mucho más grande y sobrenatural, porque se unen en Cristo. Por eso cuando se unen un esposo y una esposa en Cristo Jesús, no es 1 más 1, 2, es 1 más 1, la potencia del Señor. ¿Me está comprendiendo? Porque se unen en Cristo Jesús. Entonces Pablo entiende que si este misterio del matrimonio y del hecho de que la mujer sea la ayuda del hombre viene de tantos miles de años atrás, y cuando Pablo está escribiendo esto, la iglesia todavía no había sido revelada. Quiero que usted se vuelva a la época en que Pablo escribe esta carta a Éfeso. Los de Éfeso no tenían Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían las cartas apostólicas, ni el libro de los Hechos, ni los Evangelios. O sea, ellos conocían cosas que se iban, pero ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Pablo la estaba escribiendo. Entonces Pablo sabía que la gente tenía revelada lo que era el matrimonio. Lo que no tenía revelado es cómo es la iglesia.
Entonces Pablo no dice, bueno, teniendo en cuenta la iglesia, los matrimonios deben ser igual. No, Pablo dice, teniendo en cuenta los matrimonios, en el matrimonio vean la iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue lo primero que se estableció, la iglesia se estaba estableciendo. Entonces Pablo lo que quiere es identificar a la iglesia con el matrimonio. O sea, ustedes de matrimonio conocen bien lo que le está diciendo Pablo, ustedes saben, esto viene de hace muchos años, hace miles de años ustedes conocen el matrimonio. Bueno, la iglesia, igual, Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Por eso lo compara continuamente. Nosotros interpretamos al revés, que conociendo la iglesia tenemos que formar al matrimonio. Pero el matrimonio es anterior. Lo que Pablo hace es dar matices diciendo, si vos sabés cómo funciona un matrimonio, vas a comprender cómo funciona una autoridad en la iglesia. Se entiende que honrás a tu esposo, entonces se entiende que vas a honrar a Cristo. Se entiende que tus hijos en el matrimonio van a ver la autoridad respetada en el hogar, van a respetar a Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo, si tu hogar está formado como Dios viene mandando hace miles de años, entonces la iglesia la van a ver al toque. El problema es que vivimos en un tiempo donde todo se ha dado vuelta. Entonces muchos de los que llegan a la iglesia llegan con todo hecho pomadas y todo, la vida revolcada por el viento de la dificultad, ¿no? Entonces veo cómo yendo a la iglesia trato de restaurar lo que tendría que ser para mí el reflejo de Cristo y la iglesia. Entonces acá es donde tengo que unir y ahí está el misterio. ¿Cómo yo puedo unir para encontrarme con principios de Dios y ya que no pude ver la iglesia reflejada en el matrimonio, a ver si ahora veo el matrimonio reflejado en la relación con Cristo y la iglesia? Usted me comprende, ¿verdad? Es como poner el techo primero y luego está bien, pero ya una vez que hicimos zafarrancho con nuestra vida, vamos a ver si vamos a despejar el terreno y vamos a edificar de vuelta. Lo ideal hubiese sido que la gente vea la iglesia en mi matrimonio. Que mis hijos vean la iglesia en mi matrimonio. Pero como no fue así, y lo primero que encontramos fue la iglesia, y venimos con todo lo demás hecho pomada, entonces bueno, despejemos el terreno y empecemos a ver cómo Dios o cómo Cristo se conduce con la iglesia para poder restaurar el matrimonio. Esto es como empezar al revés, no tendría que haber sido así. Dios da por sentado, y Pablo también, de que el matrimonio tiene que funcionar bajo los principios bíblicos, pero como no ha funcionado, bueno, entonces vamos a mirar cómo Cristo se comporta con la iglesia. Por eso sí Cristo puede ser el cuerpo y puede ser, o sea, la iglesia puede ser el cuerpo del novio y puede ser la novia. Pues cuando usted ve la figura de Adán y Eva, usted sí se da cuenta de que la iglesia puede ser la novia y puede ser el cuerpo del novio. Entonces miremos esa relación de Cristo con la iglesia, porque mirando a Cristo con la iglesia, entonces tendremos un espejo para ver el matrimonio. Porque Pablo es bien claro cuando expresa esto. O sea, cuando habla de una sujeción, porque el marido es cabeza de la mujer, dice como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces lo que Pablo está diciendo, aprendan, ¿no? Porque se supone que en el matrimonio el hombre es el que tiene, o sea, Sara le decía a Abraham Señor. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, no anduvo diciendo, Señor, háblale a mi mujer para que no se me arme el lío, decirle, convencela que no tenemos que ir, porque si no quiere voy a tener problemas. No, hacé los bolsos porque Dios me habló y nos vamos. Sí, Señor. Cada vez eso suena medio raro, ¿verdad? Machista, ¿qué te pasa? Autoritario, hacete el bolso, ¿qué te pasa? Pero mi amor, bichito, Dios me habló tu abuela, que me hable a mí. A dejar la casa, a dejar todo, bichito, ¿qué? No, claro, porque vivimos en un tiempo en donde tenemos que leer la cultura de la Biblia. La cultura de la Biblia se perdió. O sea, vos encontrás a Noé haciendo un arca y los hijos trabajando con él, cuando toda la gente iba al desierto a verlo al viejo loco haciendo un barco cuando nunca había llovido, diciendo que va a llover. Noé predicó 120 años y no le creyó nadie. Usted tiene que entender qué es lo que habrá dicho la gente de él y de sus hijos trabajando como idiota haciendo algo que no va a funcionar. Entonces, pero tenés hijos que te obedecieron y tenés una mujer que te siguió. Viene el agua, suban al arca. O sea,
Hoy tenemos que ver, hoy llega la esposa a la iglesia y está años remando para que llegue él. Y un día entre a la iglesia. Y si llega él, está ahí rogando para que ella entre a la iglesia. O sea, es otra cultura, ¿verdad? O sea, hay otro concepto diferente. Entonces Pablo, en esa época se entiende a que dentro de la cultura de la Biblia, la mujer le permitía al hombre, en relación con Dios, pensar. O sea, cuando está diciendo Cristo es la cabeza de la iglesia, todos estamos bárbaros como diciendo, y claro, y sí, lo que dice el Señor es así, es amén, sea así y sea amén. Pero ¿y cuando lo dice el marido? Bueno, habrá que ver, tampoco es. Porque relacionamos que Dios, claro, Dios sí puede ser la cabeza de la iglesia, pero el marido cabeza del matrimonio, tu abuela, esto vamos a discutir. Ahí la vamos a pelear. Porque yo también tengo la capacidad de pensar y a veces yo soy mucho más inteligente que él. Ese es el planteo, ¿no? Pues si yo lo dejo hacer algunas cosas, no sé dónde terminamos. Y entonces, claro, cuando te dice sujeta, y vos decís, ¿sujeta qué? Como dijo Dina Samantha María, decía, sujeta así le va a quedar sujeta. Claro, que está pensando, o sea, ¿me está comprendiendo? Sí, pero ¿por qué? Porque dentro de la humanidad, amén, dice. ¿Te das cuenta? Claro, culturalmente hay cosas que no nos cierran. O sea, fíjese que lo que yo le estoy diciendo es como casi loco, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le puede ocurrir esto a Pablo? Es porque no conoce a tu esposo, ¿verdad? Entonces viene la excusa, claro, Pablo lo dijo, pero ¿por qué no conoce mi situación? No, cualquiera sea tu situación. O sea, descubrir en la Biblia la cultura que se vivió en esa época es lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar cierta revelación, porque toda época que Dios permitió para transmitir un mensaje, detrás tiene una enseñanza. O sea, usted no piense que es casualidad que Cristo muere en medio del imperio romano y del gobierno de los romanos, porque era el tiempo justo para entender gobierno y para entender reinado. O sea, si usted entiende el ámbito en el cual Cristo desarrolla no solo su ministerio, sino que va a la cruz, es porque es el tiempo que envuelve una realidad que nos permite a nosotros una enseñanza. La Biblia es clara, dice que todo lo que pasó anteriormente es para darnos una enseñanza a nosotros. Hay muchas cosas, y Pedro lo dice claramente en una de sus cartas, que los profetas de la época indagaron diligentemente para quién sería esas cosas maravillosas que ellos estaban escribiendo, y Dios le dijo, no era para ellos, para nosotros, dice, han sido reveladas. Quiere decir que hay gente que murió por una causa para transmitir un mensaje aún con su propia vida, y no era para ellos. Daniel recibió mensajes, pero revelacionales de parte de Dios, pero Dios le dijo a Daniel, sella el libro, no es para vos. O sea, vos no tenés por qué entenderlo. Sí, pero el que vino cautivo a Babilonia soy yo, pero no tenés por qué entenderlo, no es para vos. Isaías puede morir aserrado, pero acá no es para vos el tema. O sea, hay gente que murió para transmitir y para que nos llegue un mensaje y una enseñanza a nosotros. Hay gente que vivió cosas en la cultura de la Biblia que nosotros tenemos que saber interpretar si queremos recuperar valores de Dios. O sea, nosotros somos bárbaros para cantarle y nosotros cantamos y vamos a derribar los carros del faraón y los vamos a pisar y vamos a destruir al enemigo y le vamos a dar al gigante y vamos a agarrar el arco de Hebrón. Claro, porque usted nunca salió del culto y se encontró con unos carros de faraón ahí enfrente y dice, ¿qué decís vos? Ahí donde te quiero ver, vos, toreando al faraón, y cuando salga el faraón con unos cuantos soldados, ahí, ¿quiénes son los guapos acá que andan cantando? Van a pisar la cabeza, ¿quién? Yo no, el pastor dijo. O sea, la culpa tiene que andar cantando ahí, yo no dije nada, yo no, permiso. Claro, porque nosotros a Goliat lo sacudimos con la onda, agarró la piedra y lo tiró a Goliat y se la pegó en la frente. Porque cuando vos salís con un tipo de 3,5 metros de afuera que te dice, ¿sabés quién es el guapo que me va a tirar la piedra a mí? No, yo no tengo nada que ver, yo vine al culto con la Biblia, con mi señora, porque no entendemos. O sea, ellos iban a la guerra y mataban y morían. Y nosotros, hermano, hay que pelear la batalla. Nosotros, batalla es pelear para ver cómo pagamos el almacén. O sea, cosas que no tienen que ver. Estamos peleando con la suegra. O sea, esa es nuestra batalla más dura que tenemos acá en esta tierra. Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver el ejército de los filisteos
con los problemas domésticos. Entonces, tengo que recuperar cultura de la Biblia para tratar de entender a Pablo, ¿verdad? Recuperar valores que se pierden en una sociedad que se deteriora, pero que hay principios que no tienen por qué deteriorarse. Entonces, en la sociedad se ha deteriorado el valor de la palabra, pero cuando tu Dios se manifiesta como el Dios de la palabra, si usted no recupera valor, está frito. Es decir, antes se compraba un terreno, una casa, un campo por una palabra. Y te lo pago así, y te doy la mano y ya está hecho el negocio. Hoy en día te hacen firmar 14 pagarés frente a un escribano, te lo certifican, te lo legalizan y te vacunaron igual. Entonces vos decís, pero ¿y por qué? Porque se ha devaluado la palabra, al grado de que después voy, después te lo traigo, dámelo, mañana te lo devuelvo, la semana que viene paso, después llamame y yo te conto. Y al final no nos damos cuenta que muchas de esas cosas no las cumplimos nunca. Después te lo pago y al final no te lo pago nada. Después te lo devuelvo. ¿No? O sea, nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra se ha devaluado. Y nosotros venimos y conocemos al Señor con una devaluación total de la palabra. Donde mentira es moneda corriente. No, decirle que no estoy, decirle que no estoy. Es mentira. No es decirle que no estoy. Bueno, pero es una manera de decir, che, tampoco. No es una manera, o sea, es una manera de decir inocente y tonta cuando no conocés a Dios. Pero cuando conocés a Dios, si vos querés que te funcione la Biblia, que es la palabra de Dios, donde Él te dice ni una jota ni una tilde, la palabra pasará, es donde yo tengo que recuperar el valor de la palabra. La sociedad la devaluó. Mañana paso y al final no fue. En la Biblia es mañana paso, mañana estoy. Y si yo no tengo cuidado con eso, nunca voy a ser efectivo para recuperar cosas, porque para que yo pueda recuperar cosas, Dios me establece la palabra. Jesús dijo, yo soy el verbo encarnado. En la palabra hay un espíritu, por eso Él dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso usted tiene que tener el temor de... ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que es impartido a través de la palabra. Pero claro, si yo escucho esto y acciono de una manera contraria, a mí Dios me habla la palabra y yo digo amén, pero no hago lo que Dios dice. ¿Pero por qué? Porque es normal no hacer lo que otro te dice, es normal no reaccionar con temor ante cosas que te diga otra persona, porque en esta sociedad hasta los gobernantes te prometen un montón de cosas en la campaña y después no te la cumplen. Y bueno, vamos a elegir te afana menos, pero por lo menos algo hace, o sea... Tenemos una devaluación total en la palabra y en los valores, ¿sí o no? Y todos los valores, no solo el valor del matrimonio, todos los valores se han degradado. Al grado de que tenemos una adolescencia y unos niños y unos jóvenes que están creciendo con conceptos totalmente diferentes a esto. Pero esto no es culpa de la iglesia, hay cosas que tienen que ver en la casa. Entonces antes, cuando un chico iba al colegio y hablaba con una maestra, era respeto. La maestra dice, bueno chicos, cállense la boca, que era callarse la boca y hasta en otro tiempo atrás le pegaban con el puntero en la mano, ¿o no? Y si el chico llegaba a la casa y se me pegó con el puntero, algo habrás hecho, ¡pa! ¿O no? Ahora ¿qué hacen los padres? Salen corriendo y agarran a piña a la maestra, a la directora, todo, tocaste mi nene, te voy a sacar los ojos, o sea, hay algo que ha cambiado. Ya, yo no sé si vieron usted en televisión que le prendieron fuego a la cabeza a una maestra, o sea, ahora un chiquito de 8 años que le pegó a una maestra. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Si nosotros no recuperamos, esto no es ser ni de otro tipo, no, es recuperar valores por medio de la palabra. Si no tomamos conciencia de esto, nunca el consejo de Dios nos va a cambiar nada. Un taller no va a cambiar a menos que vos puedas recuperar el valor de lo que Pablo está diciendo en una dimensión de revelación. Porque si esto no se te revela, vos te vas a ir riendo, te vas a decir, oh, ya está sujeto a este. Ay, Pero porque hoy la sociedad ha cambiado. Hoy se ha devaluado. Entonces sí sabemos lo que tenemos. Por ejemplo, cuando yo era chico, la policía era la policía. Pero no era solo por una etapa del proceso. La policía era, quédate, portate bien porque le voy a decir a la policía que venga. Y era la policía. Íbamos nosotros, me acuerdo cuando era chico, nos llevaban con los guardapolvos blancos a ver los desfiles de los militares. Y para nosotros era todo, wow, era verlo a Rambo pasar, ¿no? Era un orgullo, o sea, qué lindo ver los soldados. Y como diciendo, cómo me gustaría, ¿no? Ser un hombre de eso. Hoy en día es como que todo eso se perdió. Como que la policía es la enemiga, como que los soldados no valen nada, como que la maestra que se calle la boca, no hay respeto en la casa. Antes el padre se sentaba en la cabecera de la mesa y los chicos respetaban.
Y si el padre hablaba, los chicos se callaban. Hoy se calla el padre para que los chicos hablen. Usted va a ver una foto de una época anterior y usted veía al papá y la mamá sentados en unos banquitos y toda la familia rodeando a ellos, ¿sí o no? Hoy en día cuando ven una foto salen todos los chicos como quieren y el padre si mete la cabeza por algún lado sale. ¿Sí o no? Si el viejo logró meter la cabeza salió, si no, no salió nada, porque no importa, o sea, por allá atrás sale haciendo así, como diciendo acá estoy, soy el dueño, el padre de la familia, ¿no? Algo cambió. O sea, el padre era el que dirigía ciertas acciones, de hecho la madre mediaba un poco para que los hijos puedan conectarse con algo si le querían pedir al padre, era como de alguna manera la mediadora, porque los chicos tenían cierto temor y aunque en algún momento decía, bueno, sí, pero eran bravos, los hijos, está bien, pero guarda, que cuando usted ve desde la cultura de la Biblia, Dios es recto en esto, porque Él sabe que lo que empieza degradándose de abajo termina destruyendo todo. Entonces, si el padre se sentaba en la mesa, dirigía las acciones. Hoy el padre se sienta en la mesa, no solo no se puede sentar en la cabecera, se sienta donde engancha el lugar y el control remoto lo maneja el más chiquito de la casa. Dale, pero poneme que está el partido. No, ¿qué quiere mirar Diosito? Pero poneme el partido un ratito. Dale, Diosito. Oh, cómo me hubiese gustado mirar el partido. No podés. No podés, pero y bueno, pero es lo que pasa. Entonces el padre oficiaba de padre, ahora es como que oficia de amigo, y el amigo del compinche, el que tenemos viejo remacano, dale, no seas jefe, no puede ser. O sea, si esos valores se pierden en las bases, o sea, si el concepto de padre, imagínate cuando se presenten a Dios como padre. O sea, el padre decía no y era no, por eso usted va a encontrar. En el antiguo pacto Dios le manda, cuando el pueblo sabe, yo les voy a dar leyes para que ustedes sean una gran nación. Una de las leyes es, si un hijo insulta a un padre, me lo sacan a la plaza y me lo apedrean hasta matarlo. Sí, ¿cómo así acá? No, es que es la enseñanza, lo que Dios dice, si quieren ser una gran nación, tendrán que darse cuenta quién va a tener autoridad. Porque si vos tenés un hijo que es hijo y ya insulta al padre, no sirve. No sirve para que formen una gran nación. ¿Por qué? Porque con el tiempo el que deshonra a su padre verbalmente es un tipo que nunca va a honrar a Dios, que también es su padre. Porque si no entiendo lo natural, ¿cómo voy a entender lo espiritual? Si el padre te dice, anda a ordenar tu habitación, ¿por qué no va vos? Pero anda a ordenar la habitación, ya te dije, hace una semana que te vengo diciendo, no, está contaminada, hay que entrar con un barbijo a tu habitación por el olor a pata que hay, a ver si la ordenás. Y ven, che, ordenala vos, si a mí no me molesta. O sea, ¿cómo va a pretender que el día que Dios le diga que haga algo, lo haga? O sea, el día que no, o sea, si no lo ve en la casa, ¿cómo lo va a ver en el templo? O sea, me dice que Dios me entiende, a mí Dios me acá, porque el padre hoy en día lo tiene que entender, porque si no lo entiende, arma conflicto. Padre bueno es el que entiende y consciente. Entonces no hay temor. La pregunta, ¿el temor es malo? No.